parte de SOSEP, ¿verdad? Que era esta institución, eh, pues a través de formularios, ¿verdad? Y con el argumento de que ellos pues solicitaban de manera voluntaria a pues señoras que cuidaran o que cumplieran esta función, ¿verdad? Cuando sabemos que tenían también pues un horario y tenían pues básicamente toda las cuestiones para tener una relación pues laboral, ¿verdad? Y que ellos pues básicamente no aceptaran la sentencia, ¿verdad? Sino que empezaran a imponer amparos y también a apelar las resoluciones finales, ¿verdad? Y lo que me gustó pues fue la valoración de la prueba que hicieron, donde pudieron ver pues que sí existía una relación laboral y que se fundamentaba en el principio de equidad y justicia, ¿verdad? Entonces sí, me pareció injusta de verdad que la otra parte estuviera haciendo pues varias diligencias para ahí sí que salir absuelto, ¿verdad? Y no pagar nada de lo que por derecho les correspondía a estas madres cuidadoras, que bien es cierto, supuestamente la figura voluntaria ahí, pero sí era un trabajo porque hasta hora de entrada y salida y todo eso tenían, ¿verdad? Claro. A ver, alguien más que me cuente qué opina de los principios de justicia y equidad. Eso sería interesante que los acabe de mencionar la compañera. De esa sentencia va a venir una parte del segundo parcial, entonces sí es importante que la lean. Es muy pequeñita y creo que puede ser de bastante utilidad para que ustedes comprendan y apliquen los principios, ¿verdad? Al final eso era. Y también para comprender cómo opera la simulación de contratos y la interpretación que de la simulación de contratos hace la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver a alguien más que opine sobre la simulación de contratos. Bill Kevin. Buenos días, Lick. ¿Quién habló? Que no fue Bill Kevin, pero fue alguien más, a ver. Marvin. Hola, Marvin, cuéntenos. Licenciada, buenos días. Licenciada, a mí me llama mucho la atención esta sentencia porque lo que estábamos viendo en clase, ¿verdad? Que el Estado tiene que ser, se supone que el Estado es el que protege los derechos de los trabajadores y el mismo Estado está tratando de simular un contrato para no pagar prestaciones. Me parece muy contradictorio ese tema, porque aún en la sentencia dice que no hubo relación, que ellas llegaron por sus propios medios y era como una ayuda. Eso entendí yo. Entonces me parece contradictorio que siendo el Estado el que tiene que proteger estos derechos, trate de simular un contrato. Imagínense, y son cantidades, y en esta sección hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? De cómo es el propio Estado el que tiene cantidades de figuras para la simulación de contratos. Sobre la interpretación de la Corte de Constitucionalidad, ya un último voluntario o voluntaria que nos cuente a dónde llega la Corte de Constitucionalidad en este caso. Ivania Vázquez. Ya vi el Kevin, ya vimos que no nos contestó. Vamos a ver Ivania Vázquez si anda por ahí. Teresa Isabel. Yo digo que vamos a pedir cámara a ustedes. Yo sé que no muchos tienen la cobertura de internet suficiente, pero a estas si estamos no, hablando solos. Lo tomamos con la asistencia, Licta, si gusta. Sí. Géser Ubeda. Me voy a tomar el tiempo de llamar a los 117. Vamos a tomar el tiempo para llamarlos a los 117 a ver si están. Ahorita vamos llamando como a 4. Ajá.
Sí, fíjate que no sé si es sobre, bueno, yo lo veo desde el punto de vista del indubio prooperario también, ¿verdad? Porque puede que muchas cosas estén en la ley, pero a la larga no se cumplen como lo comentaban los demás compañeros y como lo hemos venido comentando en las demás clases. Yo la verdad no terminé de leer la sentencia, me quedé en la página 12, pero sí, lo que estaba leyendo es de que definitivamente, como comentaba el compañero anterior, el Estado definitivamente en vez de proteger, pues muchas veces no se hacen, ¿verdad? Y Eso fue lo que... a su criterio, Sandy, en este caso concreto, ¿aplica el indubio? ¿Existían dudas en este caso? Sí existían dudas porque en realidad no se le estaba apoyando a la persona, siento yo. Vaya, pero bueno, yo no, para mí no habían tantas dudas porque teníamos el formulario y teníamos los elementos de la relación laboral. Entonces, creo que ahí el conflicto más era sobre el principio de realidad y el principio de veracidad, de que estas personas estaban tratando de darle una forma distinta, un contrato distinto, una nominación distinta a través de un formulario, pero recuerden ustedes que, como dice el código, independientemente de la forma que se le dé, la relación laboral va a ser laboral en tanto confluyen los elementos, ¿verdad? Correcto, lo estaban utilizando, digamos, a favor del patrono más que todo, no de la persona, pues que en la mayoría de trabajos es lo que sucede, ¿verdad, licenciada? Si esté por escrito y todo, a la larga ya trabajando, pues se maneja de otra manera. Bueno, y del otro documento, a ver, ¿quién tomó el tiempo de revisar el documento del Manual de Derechos Humanos? Que también era muy cortito. ¿Qué tal? Teresa Isabel ya la llamamos, ¿no? Carla Gabriela. ¿Qué manda, licenciada? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Logró leer el documento, el amarillito, el de Manual de Justicia Laboral y Derechos Humanos? Fíjese que sinceramente no, licenciada, me estoy acoplando todavía. ¿Acoplando en junio? Sí, porque estoy iniciando las pre, entonces por eso mismo. Pero acoplando a la clínica la iniciamos no, en la clínica febrero. no, pero sí, o sea, sinceramente, como le digo, no lo puede leer por lo mismo de que me estoy acoplando a la pre, que también andamos perdidos en eso. ¿Y quién leyó el manual? Vamos a ver, alguien que haya revisado el manual. Licenciada, fíjese que yo ese manual, pues sí le di seguimiento, porque más que todo habla sobre los temas que hemos hablado, sobre cómo se inicia una relación laboral, las prestaciones que tiene el trabajador, la seguridad social que deben tener ellos, casi que todo lo que vimos a inicio de la clase habla el documento. Ajá, y lo que yo les pedí que leyeran, que era como a la página 100 a la 115, ¿de qué trataba? Lic, buenos días. Era más que todo el proceso laboral. ¿Qué tipos de proceso tenemos en la justicia laboral? Vamos a ver. El derecho procesal individual y el derecho procesal colectivo. Ajá, ¿y el individual cómo lo dividimos? ¿Alguien más por ahí que le vaya ayudando? ¿Quién me estaba contestando ahorita que contestó procesal individual y colectivo? Evelyn Rocío, Lic. Gracias, Evelyn. A ver, hágame favor de llamar a otra persona usted, de las que le aparezcan ahí en pantalla. Marvin Ortiz me aparece acá. Marvin sí está prestando atención, si hasta nos puso cámara. Pero bueno, cuéntenos, Marvin, si usted logró revisar el documento. No, tiene apagado su micro. Fíjese, que yo una repasada leí, estaba viendo, como dijo la compañera, lo mismo de los derechos, lo que hemos visto en clase, pues sí le dio una elegida muy rápida, ¿verdad? Pero solo que estaba viendo los mismos derechos de los trabajadores, lo que hemos visto en clase, ¿verdad, Lick? Acuérdense que les pedí que leyeran la parte procesal. Entonces, Marvin, de la parte procesal individual, ¿cuáles son los dos tipos de procesal individual que
que existen ahí que existen en el proceso laboral, en derecho procesal laboral. Ay, híjole, Le voy a dar la clave. Se diferencian por el tipo de órgano que va a tomar la decisión. Ay, Lick, fíjate que la verdad que me perdí ahí, Lick. Ya le voy a dar otra clave. Antes de llegar a la judicialización, agotamos la fase. Conciliatoria. No. Así es, Helen. La primera fase es la administrativa, es lo primerito que vimos, ¿se acuerdan? Por eso era que yo les hablaba de la creación del ministerio y luego les hablé de la Inspección General de Trabajo. Entonces, la fase administrativa la tenemos ante la Inspección General de Trabajo, que es una etapa muy interesante y muy útil para llegar efectivamente a una conciliación, para poder orientar una conciliación, pero sobre todo porque pues evita la congestión de la judicatura y es un proceso mucho más ágil. Ahora bien, bueno, continuemos. Entonces tenemos la fase administrativa, la fase judicial. La fase administrativa cuando lo que estamos reclamando es el cumplimiento de derechos laborales y el cumplimiento del pago de prestaciones, por ejemplo, o de alguna sanción por alguna falta administrativa en la jurisdicción, en el tema laboral, lo que vamos a ir a la Inspección General de Trabajo, y esto también nos sirve porque nos ayuda a interrumpir esos días que tenemos desde que cesa la relación laboral hasta que podemos iniciar la acción ante la judicatura. ¿Cuántos días son? 30 días, creo, licenciada, por el silencio administrativo. No, el silencio administrativo nada que ver ahí. 30 días tiene usted o el sujeto para reclamar el derecho ante el órgano jurisdiccional. Entonces, si vamos primero a la inspección, ya se interrumpen esos 30 días, ya no tenemos que seguir contando y podemos, cuando no se logra la conciliación ante la Inspección General de Trabajo, ya podemos iniciar nuestra demanda. Entonces, ¿se acuerdan que eso empezamos a ver la semana pasada? Ajá. Sí, cuando de conformidad con la ley del organismo judicial, cuando los plazos se cuentan en días, son días hábiles. Solo en el amparo me parece que corren todos los días y cuando son por horas también corren en cualquier momento, ¿verdad? El plazo de 48 horas y así es solo en las acciones constitucionales. Entonces, bueno, sigamos viendo. A ver, ya la otra semana, miren, pues hoy no les voy a dejar tarea porque ustedes están con el tema de que tienen otras asignaciones, pero igual tienen que hacer sus demandas, tienen que trabajar sus demandas. Esta todavía la van a trabajar en lo individual. Ángel, ¿cómo vamos con los grupos? ¿Ya están listos? Fíjese, Ligda, que van 20 grupos, 20 coordinadores se han comunicado conmigo. ¿Perdón? O sea que tenemos 160 personas por lo menos. En algunos grupos faltan, por ejemplo, en el grupo 20, que fue la última persona que se comunicó conmigo, no agregaba a ni un integrante, y hay grupos que les faltan 1 o 2 integrantes. Recuérdense que no podemos tener de más de 8. No podemos tener de más de 8 y si hay como muchos muchos grupos que tienen 7, 8, 7, 6, 5 estudiantes, los vamos a tener que integrar a otros grupos. Ahora, miren, yo del primer parcial tengo 192 personas. Entonces deberían de salir. Esa es mi número de referencia a ustedes para saber cuántos estudiantes tenemos. Hay quienes no están en Classroom. 192.
24 cabal. grupos. Y justo, ¿verdad? Quedan todos de 8. Excelente. Sí. Y tenemos hasta ahorita 20. Miren, necesito que tengamos esto para el próximo, es 12, ¿verdad? Por lo menos ya para el próximo sábado, Ángel, por favor. Vamos a poner presión en eso. Enterado, licenciada. Gracias, Ángel. Ahí me pasa el listado en una tabla de Excel, sí, porfa, que yo pueda editar. ¿Está bien? Gracias. Bueno, vamos a compartir pantalla. Hablemos de la demanda. Pues esto todavía lo van a hacer ustedes a lo individual. Yo les paso, si tenemos clase la semana que viene, yo les doy las instrucciones la siguiente semana. Igual, como les ofrecí, les voy a compartir un documento y un video sobre argumentación jurídica, porque necesito que ustedes en su narrativa sean muy estratégicas y estratégicos, ¿verdad? Que lo que ustedes van a escribir en una demanda no sea un cuento lo que ustedes están narrando, sino que sea una historia, que sea una plataforma fáctica que efectivamente pueda ser objeto de una sentencia y que pueda ser objeto de declaración de derechos. Entonces, les voy a compartir el video y les voy a compartir el documento para que cuando ustedes construyan su demanda y cuando ustedes vayan a los tribunales y cuando tengamos el simulacro de audiencias acá, lo puedan hacer con la mayor propiedad y que sea lo más eficiente su argumentación, ¿verdad? Entonces, la semana pasada, pues ya hablamos de esto, ¿verdad? De procesal individual, procesal colectivo. Vimos la organización de los tribunales de trabajo y previsión social, que de hecho fue de lo primerito que vimos también al iniciar el curso. ¿Se acuerdan que ustedes, por algunos de ustedes, hicieron el esquema de la judicatura laboral, en donde también les pedí que identificaran las competencias, porque eso es de lo primero que tenemos que saber, a qué juzgado vamos a dirigirnos? ¿A qué se refiere, Diego? Diego Alejandro, que si la demanda la pueden hacer en materia de previsión social. ¿Usted quiere demandar por incumplimiento de alguna obligación en el tema de salud y seguridad o por un despido indirecto por un tipo de esos incumplimientos? Porque no tiene micrófono, Diego. Invalidez, vejez y sobrevivencia, es el IBS, ¿verdad? Usted quiere demandar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Yo preferiría que hicieran una demanda que sea objeto de un juicio ordinario entre patrono y trabajador. Yo sé que es muy sencillo, pero esta es la que les va a servir para su audiencia. Entonces, se nos puede complicar un poco si nos vamos a demandar al IX. Vale. Entonces, hablábamos de la competencia, las judicaturas, precisamente hablábamos de que los juzgados de primera instancia tienen competencia para juzgar incluso los conflictos entre trabajadores y el IX. Recuerden ustedes que ahí también tienen. Y también hablábamos de los tribunales de conciliación y arbitraje y su competencia para conocer de conflictos colectivos que incluyen o que involucran, mejor dicho, involucran es la palabra, que involucran a una pluralidad de patronos y a una pluralidad de trabajadores sin ser varios conflictos individuales, ¿sí? Ahí es cuando funcionan los tribunales de conciliación y arbitraje, que lo que buscan es resolver respecto de la aplicación de convenios o tratados o de mejorar las condiciones laborales a nivel colectivo a través de la creación de nuevas normas, ¿verdad? Entonces ellos ven conflictos colectivos de carácter económico. ¿Cómo se integran los tribunales de conciliación y arbitraje? A ver,
¿Algún voluntario por ahí? Sandra Lisset. Helga Bautista. Buenos días, licenciada. Hola, Helga, buenos días. ¿Cómo se integran los tribunales? Que yo recuerde, los tribunales se integran por los tribunales de prevención social, creo que son, si no mal estoy, o si a eso se refiere la pregunta, o no muy comprendí la pregunta de la integración. ¿De qué estábamos hablando? A ver, estábamos hablando de los conflictos colectivos de carácter económico jurídico. Esos son los conflictos que integran o que involucran a una pluralidad de trabajadores y de patronos. ¿Cómo se integran esos tribunales? Recuerdo que es un juez de trabajo y previsión social, un representante de los patronos y uno de los trabajadores. ¿Quién nos habla? Perdón que no lo veo. Siempre y cuando sean varios los que demanden a la misma persona, o si sean varios patronos, los que se están demandando. O sea, tiene que salir un representante de cada uno de los integrantes, como mencionó el compañero. Yo digo que es un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores, y el juez. El juez que tiene la calidad de presidente. Gracias, don Orlando. Sí, así es. Y tienen competencia específica para conflictos económicos y jurídicos de carácter colectivo. Es decir, cuando hablamos de un montón de trabajadores, de un grupo de trabajadores que a lo individual tienen un conflicto con el patrono, por ejemplo, un montón de despidos o un montón de personas que no han sido satisfechos sus derechos a las prestaciones laborales de ley, esos no son objeto de la competencia de los tribunales de conciliación y arbitraje, sino de los juzgados de primera instancia, ¿verdad? Dependiendo de la cuantía. Las salas de trabajo, las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, pues también, ¿verdad? Que conocen en segunda instancia los procesos laborales. A ver, ¿cuál es ustedes que ya vieron este tema de jurisdicción y competencia y que hicieron su esquema a principio de la clínica, cuál es el órgano jurisdiccional que conoce la casación en materia laboral? A ver, díganlo. Díganlo qué opinan. La Corte Suprema de Justicia, Linda. No, mi querida, en laboral no hay casación. Era pregunta con truco. Solo hay 2 instancias y de la apelación nos vamos al amparo y a la apelación de amparo. Solo penal hay casación. No, en civil también. En civil también. Es en laboral por el tema de que es puro derechos humanos, ¿verdad? Ustedes, y que se busca la agilización y la satisfacción de los derechos, aunque pues maliciosamente se ha convertido el amparo en una tercera instancia. Y el objeto del amparo es prevenir, evitar y detener violaciones a derechos humanos o a derechos fundamentales. Derechos fundamentales son aquellos que aparecen en la Constitución, y derechos humanos, pues todos, ¿verdad? Todos los que tenemos, todas las personas por el hecho de ser seres humanos. Vimos la semana pasada las notificaciones, los impedimentos, excusas y recusaciones y las acumulaciones, ¿verdad? Que cuando en una misma demanda se puedan ejercitar varias acciones, siempre que sean de la misma naturaleza,
se tramiten por los mismos procedimientos y entre las mismas partes se pueden acumular. Vimos las características del juicio ordinario laboral individual. Puede ser constitutivo porque crea, modifica o extingue una situación jurídica. Por ejemplo, en este caso de la sentencia a las madres cuidadoras que vimos, se está constituyendo la característica de ser una relación laboral que no estaba aceptada por las partes, ¿verdad? Declarativo porque constituye o fija, y en este caso, pues definitivamente se declara que existe una relación laboral y se declara no solo la relación laboral, sino las obligaciones que de esa relación sobrevienen tanto para el Estado como para las madres cuidadoras. Les impone una obligación porque les impone el cumplimiento del pago de prestaciones al Estado, en determinados casos la reinstalación, y también pues tenemos procedimientos que son ejecutivos. Ya al momento de tener esa declaración, pues lógicamente existen casos en los que no se cumple de buena fe o en forma inmediata, entonces hay que promover la ejecución de la sentencia. Ahora vamos a la demanda. Yo me imagino que ustedes ya han redactado varias demandas de carácter laboral. Entonces la demanda, su conceptualización es que es una petición que contiene la pretensión solicitada por el demandante y la exposición de su pretensión. El artículo 332 establece los requisitos básicos de la demanda y el artículo 333 establece que puede realizarse en forma oral. El juicio ordinario laboral es eminentemente oral, entonces ustedes van a ingresar su demanda, si bien así como en los divorcios o en los juicios por pensión alimenticia, ustedes ingresan su demanda con todas sus pretensiones y la misma es calificada para que subsanen efectos o errores. Sin embargo, al momento de llegar a la audiencia de juicio ordinario, van a tener que ratificar su demanda, y para ratificar esa demanda no nos vamos a limitar simplemente a decir reitero todo lo expuesto en el escrito, sino hay que hacer una argumentación sobre las pretensiones que tenemos y cómo esas pretensiones encuentran su sustento en el derecho. Entonces vamos a ver el artículo 332, por favor. ¿Quién se apunta para que vayamos viendo el artículo 332? Artículo 332. Demanda, dice. Vamos una por una, don Orlando, que voy a poner una demanda en pantalla. Vamos literal por literal, ¿sí? Bueno, literal A. Designación del juez o tribunal a que se dirija. B. Nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde reciba notificaciones. A ver, déjenme ver solo. ¿Están viendo el escrito de demanda que les puse acá? Sí se ve. ¿Sí están viendo el documento de Word, ¿va? Sí se ve. Y licenciada, Buenísimo. gracias. Vale. Licenciada, se ve. Entonces, ya no me le den screen a los nombres de los abogados. Vaya, entonces tenemos lo primero, pues esto es como cajonero, ¿verdad? Ustedes que todos lo ponemos para que en la judicatura puedan identificar que estamos iniciando un nuevo proceso. Si cuando ya tenemos número único de expediente, pues identificamos el número único de expediente y el oficial a cargo. Pero cuando es el primer escrito le podemos poner el tipo de proceso que estamos iniciando y que es nuevo para que así lo califiquen. Entonces tenemos la identificación de la judicatura. Y luego, don Orlando, ¿cuál era la literal B? En nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio,
vecindad y lugar donde recibe notificaciones. Ok, va, aquí ya lo tenemos todo eso, ¿verdad? Aquí lo pueden ir viendo ustedes en la demanda. En este caso actúa en calidad de mandatario especial judicial y administrativo con representación, pero eso pues ya es un caso especial porque pues la persona seguramente no estaba en el país. Luego de eso, en Orlando, vamos por la literal B o La C. C dice relación de los hechos a que se funda la petición. Va, miren pues, aquí pueden ir viendo ustedes. Todavía en la parte, digamos, de presentación de la demanda en el encabezado, entonces le ponemos a quién va dirigida, la identificación de la persona que está demandando, el auxilio del abogado, el lugar para recibir notificaciones, la razón de su gestión, que es interponer demanda ordinaria laboral en contra de la entidad ex empleadora, dice acá, de mi mandante denominada tal y tal, que puede ser notificada en tal lugar. Y luego ya vamos a la parte argumentativa de los hechos. Esto es lo que miren ustedes, esta va a ser su herramienta para poder argumentar y solicitar el cumplimiento de prestaciones, el cumplimiento de la petición que ustedes vayan a hacer en su demanda. Entonces, lo primero que tienen que decir es hablar sobre la existencia de la relación laboral, cuándo inició y cuándo terminó y la forma como se dio la terminación de la relación laboral. Entonces, aquí en el ejemplo ven ustedes que fue un despido directo, injustificado, de forma verbal, dice la persona que redactó la demanda, ¿verdad? Luego, entonces hablamos, lo primero que van ustedes a decir es sobre la existencia de la relación laboral. Cómo inició, cómo terminó, las fechas, etcétera. El trabajo desempeñado, la jornada de trabajo, vean aquí dice, ¿verdad? Durante el tiempo que duró la relación laboral, desempeñó el tal puesto, la jornada fue la jornada ordinaria, lunes a viernes, 8 horas, ¿verdad? Ustedes en jornada diurna, el salario promedio que debe tomarse en cuenta para el cálculo de las prestaciones. Entonces, aquí vean ustedes cómo se pone el salario promedio y la base legal sobre la que se calcula ese salario promedio. Y dice, la integración del salario se hace de conformidad con lo establecido en el convenio 95 de la OIT, que establece la remuneración o ganancia independientemente de cómo se le denomine, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo por la legislación nacional y debida por un empleador al trabajador. Entonces, si bien le hubieran puesto cualquier otro nombre, así como le pusieron a las madres voluntarias, que les pusieron así como era, qué sé yo, un estipendio, un viático, lo que sea, independientemente del nombre que le pongan a la remuneración, se va a considerar salario. Y vean cómo aquí incluso los abogados que redactaron esta demanda le incluyen cómo la Corte de Constitucionalidad ha validado la utilización de este argumento del convenio 95 de la OIT en varias sentencias donde la Corte dice, bueno, no importa cómo le llamen al salario, se va a entender por salario aquella remuneración que recibe el trabajador de su patrono, independientemente de la forma como le llamen. Entonces, es un derecho irrenunciable y en el sentido más favorable a los trabajadores. Entonces, el promedio, recuerden ustedes que se hace sobre los últimos 6 meses. Miren, en este ejemplo tenía incluso ventaja económica porque le daban un apartamento en la notificación vía Marival, 2,500 mensuales y vehículo. Entonces, ya ven ustedes, ahí sube, ¿verdad? Porque había pedido 2,180 más las ventajas económicas de 2,500 mensuales, que es lo que esta persona va a ir está reclamando. Luego, entonces ya hablamos del inicio, de la forma como estaba contratado, de la remuneración, de la forma como se terminó la relación laboral y de la jornada, ¿verdad ustedes?
Luego hace ver en la demanda que se agotó la vía administrativa. Hay quienes lo redactan mucho más breve y ponen la fase administrativa se agotó en tal y tal fecha, ¿verdad? Pero acá incluso los abogados le hacen una argumentación de que fueron a la vía conciliatoria, de que la parte demandada tuvo una actitud reprochable, dice, ¿verdad?, asumida por el representante al negar la existencia de la relación laboral, argumentando la existencia de una relación de tipo comercial. ¿Se acuerdan que eso también lo hemos hablado, verdad? Que hay muchos temas, hay muchos patronos que pretenden simular una relación de carácter comercial frente a lo que evidentemente es una relación laboral. Entonces vean acá que incluso el demandante hace ver cómo el patrono intenta cambiar el tipo de relación a una relación comercial cuando en realidad existe una relación laboral, y esto lo incluye en sus argumentos, ¿verdad? De cómo se dio, qué incidencias importantes detectó él en la fase conciliatoria. Y luego ya vamos a las prestaciones reclamadas. Entonces, por favor, recuerden la construcción de su caso, ¿verdad? Cuando en la parte argumentativa es donde ustedes construyen y presentan su caso. Y vean cómo acá se blinda el demandante antes de que el patrono venga a decir ante el juzgado, no, señor juez, esto es una relación comercial. Él se adelanta. Y miren, yo necesito que ustedes tomen mucho en cuenta esto, porque cuando nosotros argumentamos ante un juez, cuando argumentamos en un juzgado, tenemos que adelantar el razonamiento judicial. Entonces usted en su estrategia, cuando usted vio que su demandado, que la persona a la que usted está demandando va a adelantar diciendo o que la estrategia de él va a ser decir que no era una relación laboral, entonces usted le tiene que dar los argumentos al juez para que el juez califique la relación como laboral. Lo primero que tienen que hacer es explicarle por qué era una relación laboral. Pero vean que acá, cómo se adelanta el demandante a decir, mire, señor juez, esta persona le va a decir que era una relación comercial, que no era una relación laboral. Y esta es una actitud evidente de simulación de contratos. Entonces, si es en el argumento que nosotros como abogados y abogadas hacemos, tenemos que darle ya al juez como a una frase coloquial que dicen por ahí alguien, el chicle masticado. Decirle al juez los elementos que él va a usar para resolver. ¿Y qué es lo que el juez va a resolver? Existencia de la relación laboral, cumplimiento de las prestaciones y va a declarar la obligación que tiene el patrón. Entonces, así les tienen que redactar ustedes y así le tienen que argumentar cuando vayan a la audiencia. ¿Preguntas o comentarios acá? ¿Alguien? Buenos días, licenciada. Hola, Nora, buenos días. Sí, a mí me surge la duda en qué momento el abogado, yo nunca he ido a una audiencia, en qué momento da el argumento, como dijo usted, el chicle masticado al juez, en el momento de que le dan la palabra o cuando él presenta por escrito. No, mire, pues usted en su escrito tiene que ser lo más amplio posible, aunque es poco probable que el juez lo entre a conocer. Es decir, el escrito solo sirve para calificar requisitos, pero lo mejor es que para curarnos en salud, que el escrito vaya bien planchadito. Pero cuando vamos al juzgado es cuando tenemos que presentar nuestro caso en la audiencia oral, cuando el juez le dice, mire, ¿y qué es lo que pide? Porque eso es lo que le dice el juez, ¿va? ¿Cuál es la pretensión de la demandante? Y entonces ahí es donde ustedes tienen que argumentar, mire, señor juez, existe una relación laboral de mi patrocinada con la empresa tal y tal que inició en tal fecha, fue terminada en forma directa e injustificada por un despido verbal que dio ocasión al incumplimiento del pago de prestaciones laborales. Mi patrocinada
realizó las funciones de secretaria durante tal tiempo, en jornada de tal y tal, lo que vamos a acreditar con los elementos de prueba que se van a desarrollar y tal y tal. Damaris, ¿tiene levantada su manita? Sí, buenos días, licenciada. Pues mi única intervención es con relación al escrito. Usted nos indica que debemos de presentar el escrito lo más claro, lo más directo para poder convencer al juez. Yo tengo entendido que hay juzgados de admisibilidad de demandas. ¿Qué función tienen? Porque lo leí a grosso modo en los documentos que usted nos mandó, pero no me adentré a leer si ellos son los que revisan todos esos requisitos para recibirnos el escrito inicial de demanda. Sí, califican el cumplimiento de requisitos legales, ¿verdad? Le califican si la demanda cumple con los requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo y los que sean aplicables del Código Procesal Civil y Mercantil y a la ley del organismo judicial. Digamos, ellos solo evalúan forma y le pueden poner previos para que usted subsane errores, pero ya va a ser, e incluso el juzgado de admisibilidad de demandas lleva a cabo una primera audiencia donde le puede poner previos y usted los resuelve, pero ya para la celebración del juicio ordinario va a ir usted a la judicatura que efectivamente va a dictar la sentencia. Entonces, los de admisibilidad tienen una función, por decirlo así, de depuración, ¿verdad?, del proceso. De depuración de que cuando ya lleguen a juicio ordinario ya hayan cumplido con los requisitos que impone la ley. Muchas gracias, licenciada. Para servirle. Va, continuamos entonces. Entonces ya vimos qué es lo que vamos a narrar en los hechos, ¿verdad? Vamos a decirle al juez por qué existe una relación laboral, cómo se llevó a cabo, la forma como cesó esa relación laboral. Luego vamos a las prestaciones reclamadas. Y aquí pues ustedes ya verán si están reclamando un despido directo o indirecto injustificado, no una renuncia, porque también puede ser el caso de una terminación de relación laboral por renuncia o por cumplimiento de la condición, ¿verdad? O por cumplimiento del plazo. Entonces, en ese sentido, ya no vamos a reclamar indemnización, recuerden ustedes. Ahora, ustedes pueden pedir su indemnización. Ahora, otra cosa es que el juez se las dé y si ustedes le dan argumentos al patrono para decir cuándo no tienen derecho para recibir la indemnización, pues sería así como un poco confuso, ¿verdad? Porque para reclamar indemnización siempre tenemos que alegar o la existencia de un pacto colectivo en donde se autoriza la indemnización universal o la existencia de un despido injustificado o del cumplimiento de la condición. Entonces, vamos, acá ven ustedes que se reclama la indemnización, le ponen acá en la parte narrativa correspondiente a tantos años, por tal cantidad y a cuánto asciende, su aguinaldo a todo el tiempo que duró la relación laboral, vacaciones a todo el tiempo. Ahora recuerden que si el patrono puede acreditar que sí les pagó aguinaldo, que sí gozaron de sus vacaciones y recibieron la remuneración, pues probablemente no se las den, ¿verdad? Pero esa carga probatoria la va a tener el patrono. Ventajas económicas, complemento de salario. No dice en qué razón lo pidió, pero acá en complemento de salario, ustedes si están demandando por parte de una persona que no estaba devengando el salario mínimo, aquí es donde van a poner el complemento de salario. En daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir hasta el momento que se cumpla el pago, como lo establece el artículo 78 del Código de Trabajo. Costas procesales. Ya vimos, entonces, lleva hechos, prestaciones reclamadas, pruebas que se ofrecen y vean que las pruebas son las que ofrecemos, no necesariamente las que acompañamos, porque pues la primera, y es muy, muy usual y muy común que propongamos, la confesión judicial y reconocimiento de documentos que deberá presentar la entidad demandada
vean la fórmula de redacción, ¿verdad? Ustedes, porque si ponemos solo confesión judicial y reconocimiento de documentos, pero no decimos quién habrá de presentarlos o quién los va a presentar, pues estamos incurriendo en un error, porque nos la puede rechazar el juez o puede ser que el juez la acepte, pero que la otra parte objete su diligenciamiento porque no se indicó quién debía de prestarla. Luego los documentos, el contrato de trabajo que deberá presentar la entidad exempleadora y exhibir, dice, mire, la entidad demandada en el momento de la audiencia. Y recuerden ustedes que la obligación de registrar, de documentar el contrato de trabajo y de presentarlo ante el Ministerio de Trabajo, los 3 ejemplares, es de la entidad que está empleando. Entonces, por eso es que la carga de presentar el contrato recae en esta misma. Libro de salarios, recibos en los que consta el pago de prestaciones, copias de planillas enviadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vean ustedes cómo incluso está proponiendo copias de planillas al IX y esta entidad estaba diciendo que no era una relación laboral. Entonces, es medio confuso. Don Orlando, nos quedamos a medias, yo ya me fui. Después de los argumentos, ¿qué seguía? Perdone. Pues, estamos ahí íbamos por la literal L. A ver, continúe la lectura. No, yo creo que me adelanté mucho, se me fue. Sí, por eso dije yo, plano, ya casi sentenciamos. No, síganos leyendo el artículo desde donde nos quedamos con usted, porfa. Bueno, literal D. Nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o contra quienes se ejecuta una o varias acciones e indicaciones del lugar en donde puede ser notificadas. Literal E. Enumeración de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos, individualizándolos en forma clara y concreta, según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y sus residencias si se supiere, lugar en donde se encuentran los documentos que detallare, elementos sobre los que se practicara inspección ocular o despertaje. Estas disposiciones no es aplicable en los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren pruebas, deberán observarlas. F. Petición que se hacen al tribunal en términos precisos. Va, ahora sí, ya vamos, ¿verdad? Ya llegamos a la parte de las pruebas, lo que ofrecemos. Miren, en el proceso laboral son muy reiterativas las pruebas. De hecho, en familia también, ¿verdad? ¿Qué se ofrece en familia? Pues certificaciones de nacimiento, certificaciones de matrimonio, recibos, etcétera. Y pues acá también tenemos todas las pruebas, aunque en los casos específicos pueden incorporarse otras. Ahora vamos en las peticiones, ¿verdad, don Orlando? Continúe. Peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos. La literal G, lugar y fecha. Y literal H, firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho u otro dedo, si aquel faltare o tuviese impedimento, o firma de la persona que lo haga en su ruego, si no sabe o no puede firmar. Gracias, don Orlando. Entonces, miren, la ley... No. Solo espérenme, hablemos de las peticiones un poquito. La ley como que no nos da la fórmula precisa de qué debemos pedir. Entonces, tenemos que ser muy claros porque con base en las peticiones es que se hace la primera resolución de admisibilidad o no. Vean que de eso hablábamos también en otra oportunidad, que los juzgados siempre tienen que resolver todas las peticiones, acogiéndolas o denegándolas
pero en ese sentido tenemos nosotros que ser muy cuidadosos con lo que vamos a pedir, porque de eso nos van a resolver. Nuestros argumentos le sirven al juez para tomar una decisión, pero lo que pedimos es lo que van a resolver. Entonces, lo que pedimos, tenemos que ser muy claros, pero aparte de claros, tenemos que ser, digamos, categóricos en cada una de las acciones. Primero, que se inicie el expediente y que se le dé trámite a la demanda, que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones, que se reconozca la calidad con que se actúa, que se tenga por promovida la demanda, se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones de las dos partes, por ofrecido los medios de prueba y que eventualmente se diligencien, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá la numeral 8, se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio ordinario, previniendo las que deben comparecer con sus respectivos medios de prueba, bajo apercibimiento de que si alguna dejare de comparecer sin justa causa, se le seguirá juicio en rebeldía. Entonces, nosotros podemos ofrecer medios de prueba cualquier cantidad, pero si en las peticiones no le decimos al juez que aperciba a las personas a que los lleven o que se tenga por incorporados los que nosotros hemos ingresado, pues ahí estamos incurriendo en error y estos errores pues definitivamente van a recaer en lo que en el juicio, ¿verdad? Porque puede ser que los ofrezcamos, pero si no pedimos o no decimos quién los debe poner a la vista, simplemente nos digan, bueno, es que usted dijo que los iba a poner a la vista X persona y en realidad el patrono es la persona Y. Entonces tenemos que ser muy claros en los argumentos, en quién va a presentar los medios de prueba y en las peticiones. Y de igual manera con con el tema de la confesión, ¿verdad? Ustedes con el tema de la confesión judicial tiene que ponerse también en las peticiones la fecha y hora y el apercibimiento que deba hacer el juez a la parte demandada, o si la parte demandada está pidiendo que sea el trabajador el que preste confesión, pues también tiene que hacerlo. Tiene que ser la parte demandada, pero eso lo va a poner en sus excepciones. Ya lo vamos a ver la próxima semana. Y oportunamente de sentencia. Entonces tenemos las de trámite que van desde la admisibilidad y el inicio del expediente hasta el señalar la audiencia de juicio ordinario, y luego las peticiones de sentencia, que se declare con lugar la demanda ordinaria laboral y en consecuencia se condene a la entidad demandada al pago de prestaciones laborales, tal y tal, ¿verdad? Todas las que puso usted que le debían, repetirlas en el apartado de peticiones, adelantando el criterio judicial para que cuando el juez venga a resolver, lo primero que declare sea con lugar la demanda y ya solo se vaya con el tema de las prestaciones, ¿verdad? Ustedes. Fecha, lugar y fecha y la firma. A ver el último párrafo, Orlando. En la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto de acreditar la necesidad de la medida. El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y no debe levantarse si no se acredita suficiente a juicio del tribunal, que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expensado para responder de las resultas del juicio. De acuerdo. Vaya, entonces, bueno, en esta demanda que teníamos de ejemplo no se pidieron medidas precautorias, pero eso, por ahí vamos a ir viendo otros ejemplos en las siguientes semanas para que ustedes vayan redactando. Ahorita es como, hicimos un barrido de la totalidad de una demanda, pues en cierta forma sencilla, para que ustedes se vayan familiarizando si ustedes tienen escritos de demandas, que me imagino que tienen un montón,
y de ejemplos, y también si han podido revisar, hay un manual, creo que era del Andelino, que lo compartimos, ¿verdad? Al principio de año alguien lo compartió en PDF, ¿no? No recuerdo si era del Andelino, quién era, que también tiene muchos modelos. Yo creo que sí es de él, Ligda. Sí, Ahorita lo voy a buscar. Por ahí lo compartimos en PDF, ¿verdad? Sí era de él, licenciada, y sí lo compartieron en el grupo de WhatsApp al principio casi. Y yo lo tengo también aquí en mis archivos, pero no lo veo ahorita. Pero la cosa es que también ahí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Ustedes. Entonces, pues vayan dándoles un ojo, vayan leyéndolas, viendo la estructura y pues tomen en cuenta que los artículos del Código de Trabajo y del Código Procesal Civil y Mercantil nos sirven para ir haciendo un chequeo, ¿verdad? Para cumplir cada uno de esos requisitos y que no obstante es antiformalista, también tenemos que ser cuidadosos de cumplir porque si no, pues o se nos cae el proceso completo o simplemente no nos aceptan la demanda. Y luego pues ya tenemos el inicio del juicio oral y el periodo conciliatorio que se da en todos los casos. ¿Cuál documento? La demanda no se las voy a compartir. El de Landelino no lo tengo. Tal vez por ahí alguien nos lo reenvía porque yo no lo veo ahorita acá. Se lo acabo de mandar, Ligda. Lo mando al grupo. Sí, compártalo con los compañeros. A ver si no nos jalan las orejas. Vaya. Entonces, vean. El juicio oral y el periodo conciliatorio, pues encuentra su fundamento en los artículos 335 al 341. Para esto, por favor, siempre recuérdense del reglamento y de un protocolo de audiencias que les compartí. Así se llevan a cabo con base en el reglamento, no obstante que la ley nos establece la mayoría de fases y de requisitos. También los encontramos en el reglamento de los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social. Tenemos el tema de la excusa por incomparecencia que puede presentarse hasta 24 horas después de la fecha señalada para la audiencia. También se puede presentar antes y la ley limita a una única vez por enfermedad, ¿verdad? Ustedes, esto en aras de garantizar la consecución de los procesos, estamos hablando de un proceso en el que la gente, en el que por lo regular, las personas que demandan, pues están reclamando unos derechos, pero súper importantes de los que depende la subsistencia de personas, de sus familias. Son personas que usualmente no tienen medios para la subsistencia, acceso a oportunidades laborales. Entonces, por eso es la protección de evitar este tipo de excusas y de poder continuar el proceso en rebeldía, porque eso, por lo que les digo, ¿verdad? Que es un tipo de proceso en el que las personas están alegando el cumplimiento de derechos que inciden directamente en la capacidad para subsistir. Han perdido el trabajo y están reclamando sus prestaciones en una gran mayoría de casos. Entonces, la incomparecencia tiene su límite. Veamos el artículo 336, por favor. ¿Quién anda por ahí? Junior Rodolfo, ¿tiene su código? ¿Se lo puedo leer yo, licenciada? Sí, gracias, Doris. Las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia.
Si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. En caso se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. En caso persista la causa de la excusa, las partes deben designar un mandatario para que los represente, otorgándoles facultades suficientes incluso para prestar confesión judicial. Cuando ésta se hubiese pedido prestar en forma personal, en este caso, si el mandatario no está suficientemente enterado de los hechos, se le declarará confeso. Gracias, Doris. Entonces vean que el tema de las excusas está bastante limitado. ¿Y qué hacemos si vuelve a presentar otra excusa? Pues le exigimos al juez que le ordene el nombramiento de un mandatario, ¿verdad? Ustedes. Y si el mandatario se enferma, pues le mandamos el INASIF y así hasta que se lleven a cabo las audiencias. El mandatario, como ven, no puede ir a la audiencia a argumentar que no conoce el caso, que no conoce las incidencias del proceso para prestar confesión, porque se le puede declarar confeso también. Ahora veamos el artículo 338. ¿Alguien más? Que no sea Doris o don Orlando, que ya nos hicieron favor de leer. Artículo 338, licenciada. Gracias, Si Carlos. el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar. El juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, en la forma que establece el artículo 335 de este código. Gracias, Carlos. Veamos el 335. Ya vimos que el demandado puede oponerse, contestar en sentido negativo o plantear excepciones e incluso reconvenir. Esto quiere decir contrademandar, por ejemplo, que tenga alguna razón él para demandar a quien le está demandando, puede aprovechar y hacerlo ahí mismo. Pero miremos qué dice el artículo 335. Artículo 335. Gracias, Helen. Gracias, María, que también estaba leyendo. Entonces, tenemos que en la primera audiencia se puede presentar la oposición, las excepciones previas o perentorias pueden ser parte de una contestación de demanda en sentido negativo o la reconvención. En esa audiencia el juez le puede dar un plazo de 24 horas, es decir, señalar una nueva audiencia para que el demandante se imponga, se pueda conocer el contenido de esa oposición y de esa reconvención y pueda responder a esa acción que está tomando el demandado. Le da un plazo prudencial para que pueda conocer los argumentos del demandado en su oposición o en su reconvención y señala una nueva fecha para que ya se entren a discutir estos dos temas, ¿verdad?
Luego, en el artículo 340 encontramos el trámite para la contestación de la demanda, que por ahí creo que habla de esta suspensión de audiencia. Veamos a alguien más y ya con ese nos vamos a quedar por hoy. Artículo 340. Planeada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar. Contestada la demanda y la reconvención si lo hubiere, el juez procurará avenir a las partes proponiéndoles formular ecuánimes de conciliación y aprobada en el acto cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no se contrarien las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Excelente, gracias. Gracias, Gilda. Pues vean que justo ahí hablábamos de cómo se va a dar la contestación de la demanda. Cuando es contestada la demanda en sentido negativo, pues se le puede dar el plazo al demandante para que conozca ese contenido y pueda responder de esa contestación de la demanda, o puede incluso darse el allanamiento, o puede darse que el demandante responde inmediatamente y que continúe el juicio. Y entonces ya llegamos a la primera fasecita, segunda fase, pero muy importante, que es el periodo conciliatorio. Y ojo, que este periodo conciliatorio puede tener lugar en cualquier momento del proceso, ¿sí? El juez, digamos, de oficio, puede instarlo a inicio de la audiencia, después de que se ha ratificado la demanda y que se ha recibido la contestación de la demanda, o incluso antes de dictar sentencia. Y también los sujetos procesales pueden decir, mire, señor juez, queremos conciliar, hemos estado platicando, o le planteo al demandado tal cantidad, etcétera. Y el juez va a admitir esas fórmulas de conciliación siempre y cuando no contraríen los derechos de ambos sujetos procesales. Nos vamos a quedar aquí hoy porque en realidad lo que quiero que hagan y que quiero que fortalezcan es la parte de la demanda. Entonces, por favor, revisen los documentos que les voy a compartir en un rato sobre argumentación y revisen si encuentran en este manual que nos compartió Ángel escritos de demanda, etcétera, para poder armar los argumentos cuando ustedes hagan su demanda. Si bien ustedes hicieron el documentito de finalización de la relación laboral, algunos del lado del patrón o algunos del lado del trabajador, cuando hagan su demanda, quiero que todas y todos se vayan del lado del trabajador demandando al patrono, construyendo ustedes mismos el caso, ¿sí? Por hoy, como les digo, no hay tarea, solo les voy a dejar otras 2 lecturas. Por favor, tomen el tiempo de verlas porque la otra semana sí vamos a elaborar demandas. ¿De acuerdo? Gracias, licenciada. Gracias, Lic. Gracias. Buen día. The recording has stopped. Buen día a todas y todos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Salvo que nos digan que descansamos, por ahí nos comunicamos, ¿eh? Gracias, licenciada. Gracias, Lic. Gracias, Lic. Feliz fin de semana. Yo tengo una duda. ¿Sí? Es que es con referente a las notas. Digamos, la nota de este curso, ¿no la dan hasta finalizar en los meses? ¿O cómo se manejan? Perdón. No, yo ya tengo sus notas del primer parcial. No las he subido porque no me han mandado el enlace. Voy a ver si ya tengo asignada la sección. Se las subo entre mañana y pasado. Ah, bueno, licenciada, muchas gracias. Feliz día. Va, pues, para servirles. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Con la documentación que se supone que tendríamos que presentar para quedar inscritos oficialmente a la clínica, ¿no la han pedido? No Eso sí no sé, Rosa. Ahí sí esos aspectos administrativos no los manejo. Okay. No han dado fecha. ¿Quién habló?
Rosa. No han dado fecha ni nos han dicho nada. Yo creo que al paso que vamos, creo que hasta que tome posesión el próximo decano, ¿verdad? Yo creo que es por eso que no nos han dado tampoco enlace para subir notas, porque de plano no está el listado oficial, ¿verdad? Ajá, entonces, cualquier información con respecto a eso, yo se las comparto, o la licenciada, pero no se preocupen, si todos estamos acá desde el principio, todos vamos a estar asignados, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciada.